El arte no es como la filosofía, pensamiento puro. El arte tiene más que ver con la arqueología y la curiosidad. El artista es un arqueólogo que por alguna razón está condenado a escarbar en su propia cueva. En mi obra muestro a personajes y multitudes que ensayan coreografías, realizan desfiles, manifestaciones. Cuando está solo el personaje, siempre parece estar haciendo algún paso de baile o ensayando un discurso. La acción que ejecuta está conectada con la gestualidad del dibujo. Es decir, que el personaje está cargado con la realidad de la gestualidad del artista. Cuando estoy haciendo arte, dibujando, mi cabeza es como una usina de ideas, de cálculos, de posibilidades. Y yo mismo me provoco, me desafío. No hago una cosa sola y la dejo ahí. Siempre hay un proceso, y no puedo dejar de meterme en él hasta donde la emoción y la convicción me lleven. Tengo la idea de que todo lo que dibujo lo vi alguna vez, pero es solo una impresión. Pero ese lugar de mi memoria es el que produce ese conjunto de símbolos que tiene mi obra, lo que produce ese discurso, esa mirada de la realidad. Yo creo que siempre es la realidad, en definitiva, la que rasca dentro de los artistas para encontrar su espejo. No se puede acceder a una interpretación de eso cuando es profundo, porque no corresponde a la dimensión de los individuos, sino que corresponde a la realidad misma. Y bueno, en mi obra dialogan permanentemente la existencia, la actualidad, pero la actualidad en una clave de delirio que es como se expresa en mí. Lo que voy a mostrar en la exposición son distintos momentos de mi obra, distintos tiempos, pero en todo está la misma sintonía, es exactamente el mismo tiempo. Y bueno, esa relación entre mi necesidad de meterme en esos mundos de ficción, que no son los reales, sino son los que yo imagino, y que por alguna razón aparecen en mi obra, que son las personas de poder, el líder político, el líder religioso, militares, papas, burócratas, y entender o pensar en lo que sucede en la relación entre el personaje que debe representar esa persona, que debe de cargar con él para la esfera pública y política y que tiene tanta incidencia social, y por otro lado, la persona real que es de carne y hueso, que tiene una biología, que tiene una temporalidad, que tiene necesidades biológicas, dudas, desequilibrios, afectaciones, y que tiene que convivir con ese rol y al mismo tiempo con la decadencia diaria de vivir. Mi obra no busca el humor, sino que solo imagina meterse en esos mundos cotidianos donde imagino a esos personajes, y allí me encuentro con esas paradojas que son las que producen esos momentos absurdos. Finalmente es muy dramático. Es un drama, pero es lo que nos toca vivir a todos.